todos los presentes. El día de hoy, en la mesa 11 del Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Proyecto de Nación y la DIG, tenemos el agrado de presentar la saga del Cholito y Cholito vienen las voladores de Cachiche. Tenemos pues la presentación de este libro de Óscar Colchado. Presentaré a las ponentes de la mesa 11. Edith Pérez, bachiller y licenciada en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en ciencias de la comunicación por la Universidad Alas Peruanas. También posee el título en segunda especialidad en docencia universitaria y superior en la Federico Villarreal y estudios concluidos en el doctorado de literatura peruana y latinoamericana en San Marcos. Ha publicado el libro Racionalidades en conflicto, cosmovisión andina y violencia política en Rosa Cuchillo, de Óscar Colchado, en el año 2011, y en la colección de cuadernos urgentes ha coeditado libros dedicados a Augusto Higa Oshiro, a Julián Pérez Huaranca, a Cromwell Jara Jiménez, a Marcos Yauri Montero y a Enrique Rosas Paravicino. Actualmente se dedica a trabajos de investigación relacionados a la narrativa andina contemporánea, a la violencia política y a la docencia universitaria. También nos acompaña aquí, y también como moderadora de la mesa, y parte del equipo del Congreso, Elena Montalvo, magíster en promoción de lectura y literatura infantil por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en literatura infantil de Latinoamérica y el Caribe por la Universidad de Zaragoza, y especialista en mediación de lectura por la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú del Ministerio de Cultura. También es licenciada en Educación, en la especialidad de Lengua y Literatura por la Universidad Federico Villarreal y bachiller en Literatura por San Marcos. Actualmente Elena se desempeña como investigadora, docente, mediadora de lectura, asesora de proyectos y tallerista en lo que respecta a educación, literatura peruana e hispanoamericana, literatura infantil, mediación de lectura, escritura creativa y producción de libros cartoneros. En este momento también está cursando la 10ª edición del Diplomado Internacional en Promoción de la Literatura Infantil y Juvenil, impartido por la Fundación Harp Helú, Oaxaca, y la Universidad de La Salle, Oaxaca, en México. Y está trabajando en el proyecto Mediación y Formación de Lectores, construyendo experiencias literarias en docentes, un proyecto beneficiario de los estímulos económicos de este año. Finalmente, Elena acaba de dictar el taller de mediación de lectura, tradición oral y literatura infantil y juvenil en la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalizamos la presentación con la presencia de Jessica Colchado, quien es licenciada en Administración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Gestión de Marketing por Centrum Católica y ha seguido la maestría en Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Católica Sede Sapienza. Actualmente es cofundadora y editora de Pájaro de Fuego Ediciones, uno de los sellos editoriales que se encuentra en esta feria. Hoy escribe artículos y reseñas en el blog de Cátedra Libre y también se desenvuelve en el área comercial y de marketing. Damos pues un aplauso a esta mesa y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mario, por la presentación y a todo el público asistente que nos sigue tanto aquí como en la virtualidad. Gracias por acompañarnos en esta mesa. En esta mesa vamos a conversar acerca de la saga de Cholito y realizaremos la presentación de Cholito, vienen las voladoras de Cachiche. Cedo la palabra a Edith para iniciar con la saga. Muy buenas tardes con todos, estimados estudiantes y bueno, los que nos siguen por Facebook. Estoy muy agradecida por la invitación, profesor Mario Granda, a Carolina Estrada y a todos los organizadores. Bien, acerca de la saga de Cholito, ¿no? Como todos nosotros sabemos, Óscar se inicia, en todo caso, ya escribiendo y he podido configurar el rastro de Cholito, ¿no? En su primera novela, La tarde de toros, ¿sí? La tarde de toros, ¿no? En 1974, ¿ya? Conocemos esta saga, ¿no es cierto?, que inicia con
Cholito en los Andes Mágicos, Cholito en la ciudad del Río Hablador, Cholito en la maravillosa Amazonía, ¿no? Cholito en busca del carbunclo, y bueno, ¿no? Hasta poder llegar efectivamente al libro Cholito vienen las voladoras de Cachiche, ¿no? Es una saga, es muy interesante poder comprender, ¿no? Esta presencia de un niño, ¿no? En el caso de La Tarde de Toros, podemos ver esta configuración inicial, ¿no? De Cholito. En este caso se llama Necho, es un niño de 7 años, tiene madre y padre, la hermana Marina, estudia en Huaraz, ¿no? La hermanita mayor, y la hermanita Elcita de 4 años murió, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que hay una presencia? Ya está dibujando Oscar, ¿no? A Cholito, ¿no? En el capítulo 2 de Tarde de Toros, en la página 42, dice, ¿no? Y si no, que le acompañe mi Cholito, dijo mi madre, con no mucho entusiasmo, temiendo que le defrauda, ¿no? A la tía. Y luego, ¿no es cierto?, vemos también esta forma de Necho de poder comprender, le agrada mucho la tradición oral, le gusta mucho escuchar los mitos, las leyendas, los testimonios, ¿no?, que están viviendo ahí en la comunidad, ¿no? Es más, ¿no?, la historia de Tarde de Toros inicia cuando su primo, ¿no?, Patucho, se suicida, así de terrible, ¿no? Y entonces él, acompañándole a la tía, ¿no?, a dormir una noche, él logra ver el ánima, podríamos decir, el alma, ¿no? Está visitando a la madre, pero la madre está durmiendo tranquilo, pero Necho no. Y aquí él dice lo siguiente, ¿no? Entiendo, dice, ¿no?, con voz gangosa, frases ininteligibles que mis oídos no alcanzan a entender. Patucho parecía estarle diciendo algo a la tía Bali, acaso pidiéndole perdón por lo que hizo. Yo habría pensado que ella lo escuchaba, a no ser porque los acompasados ronquidos que imperturbable seguía produciéndose, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, ¿no? La configuración de Cholito a partir de este personaje o protagonista, ¿no?, que la narración en primera persona, el autodiegético de Necho, ¿no? Tiene 7 años y está empezando a aproximarse para poder conversar con las comunidades, con la comunidad de los animales, con esta comunidad, ¿no es cierto?, de estos seres que viven en el Ucupacha, porque ustedes recordarán que en el Ucupacha no es el infierno, ¿no? No como nos enseñaron, pues, ¿no?, en nuestros cursos o lo que somos católicos, ¿no?, sino este Ucupacha donde efectivamente el ciclo de la vida, ¿no es cierto?, la muerte vuelve otra vez al ciclo de la vida y nuevamente se está partiendo al origen, ¿no? Entonces, Patucho, al ser un condenado, ¿no es cierto?, él está volviendo, está recogiendo, ¿no?, lo que no debió hacer. O sea, cuando hay una muerte en el mundo andino, la muerte tiene que ser de manera natural, no forzada o no porque alguien te la quita, ¿no? Entonces, aquí Necho ya está intentando escuchar, comprender a estos otros seres, ¿no?, del Ucupacha que están viviendo en el Caipacha, en el mundo de los vivos. De hecho, también ya nos empieza a hablar de la presencia ¿no?, del perro, ¿no?, del perro como un elemento simbólico, este perrito que te ayuda a transitar, ¿no?, de tu viaje hacia el Ucupacha. Recordaremos a Rosa Cuchillo, ¿no es cierto?, con Guaira, ¿correcto?, ¿no? Entonces aquí ya en 1974 podemos ver la configuración inicial de Cholito, ¿sí? Claro, acá tiene familia, tiene padre, tiene madre, ¿no es cierto? ¿Qué otro aspecto hemos visto en Tarde de Toros? Por ejemplo, el molino de don Andresito, ¿no? Molino de don Andresito, un señor de la hacienda, ¿no es cierto? Y que casualmente tú lo vas a poder ver, ¿no?, en el texto Cholito en los Andes Mágicos, ¿sí? En 1986. ¿No? Empieza Ichi Oclio, está leyendo un libro de Caperucita Roja, ¿no? Y él, este Cholito muy atrevido, ¿no? Oye, ¿qué estás leyendo?, le dice, ¿no? O sea,
no tiene miedo, ¿no? Ahora sí ya tiene esa capacidad, es porque su identidad, su formación, ¿no? Le permite tener esa empatía, ese acercamiento, ¿no? Esta presencia de nuestras comunidades, ¿no? En el mundo andino, el mundo de los animales, el mundo de las estrellas, de la luna, el agua, los cerros, el hombre, la mujer, todos nos necesitamos para formar un todo organizado, ¿no? Entonces aquí tú ves y está dialogando, está conversando, ¿no? Oye, Ichi, ¿qué haces, no? Y casualmente es justamente ¿no? El molino de don Andresito. Entonces, miren cómo ya se va, ¿no? Se va organizando, configurando este personaje, ¿no? La intencionalidad que tiene Oscar, ¿no? De tener esta sensibilidad y esta forma de comunicación de un niño, ¿no? De un niño, ¿sí? También en el caso, ¿no? De Tarde de Toros podemos ver incluso, ¿no? La presencia de Flor María, ¿no? La hija de don Hermenegildo, un hacendado que trata mal a los indios, que trata mal a la comunidad, ¿no? Y casualmente al verla que ella no tiene madre, él piensa, ¿no? Necho piensa que es la Guaira Warmi, ¿no? La Guaira Warmi, ¿no? Entonces, y claro, ¿no? Y para comprenderla empiezan a contar esta historia, ¿no? De esta mujer viento, que en las noches de luna sale y se peina, tiene sus cabellos dorados, ¿no? Entonces, ya estamos viendo esta conexión con los Andes mágicos, ¿no? Con la hija de Supay, ¿no? O también padre del Ichi Olco, ¿no? Se va organizando. Estamos hablando de la Tarde de Toros de 1974. Una conciencia muy cercano y bueno, la crítica literaria nos ha mencionado que Necho tal vez está también dialogando con Los Ríos Profundos, con José María Arguedas, ¿no? De esta presencia, de esta voz de un niño sensible, ¿correcto? Entonces, claro, ¿no? La forma trágica que inicia esta novela y la forma como se desenvuelve Necho, porque al final Necho, ¿no es cierto qué sucede con él? Al ver que el toro, ¿no? Este toro es una fiesta patronal y hay un toro, el más bravo de todos, ¿no es cierto? Y es el toro de San Pedro, ¿no? Va a haber corrida de toros, el padre de Necho está entre copas y de repente él va todo valiente y quiere, ¿no? Y quiere pues llevar a cabo, ¿no? El olé, olé, ¿no? Quiere, y este niño Necho se asusta y se pone delante, ¿no? Del toro y el toro definitivamente pues lo causa un accidente, ¿no? Y él despierta y escucha la voz de la Guarmisupai, ¿no? Entonces, esta forma de la sensibilidad, de la presencia de la mujer, ¿no? O de entender qué le ha pasado a este toro, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Y luego él dice, el alma de Patucho entró, la cólera, la ira, eso dice en la comunidad, así me han contado. Entonces, miren la tradición oral, cómo va descifrando, cómo va comprendiendo estos elementos de la comunidad andina, ¿no? Eso, bueno, está, repito, ¿no? En la Tarde de Toros. En 1980 tenemos Tras las huellas de Lucero. Aquí vamos a leer la presencia, ¿no? En primera persona, una especie de autoficción, porque Cholito nos va a contar cómo es que va la travesía a buscar a su venadito, ¿no? A su venadito Lucero. Y en paralelo también tenemos el testimonio de la madre para, ¿no? Configurar o comprender qué es lo que pasaba, ¿no? Mientras Cholito buscaba a Lucerito, ¿no? Y desaparece de la comunidad, un niño de 11 años, y ahí sí él es un guacha, ¿no es cierto? No tiene padre, pero sí tiene hermanitos, tiene una madre que está tan delgada, y por eso él dice, dejé de estudiar y me dediqué a trabajar para ayudar a mi madre, que está muy delgada, ¿no? Y muy triste porque fallece una hermanita, ¿no? Entonces ya vimos en 1974 que también, ¿no? Está, claro, al no tener este soporte de padre, entonces él está cumpliendo ese soporte, ¿no? Del Yanantin, ¿no? Entonces, va a buscar este animalito. Entonces, nuevamente, la familiaridad o la forma de estar vinculado a la comunidad de los animales, ¿no? No es alguien que lo deja, ¿no? No es la mascota, sino es un miembro más de la familia. Entonces, él ya no quiere sentir esa pérdida, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? La primera persona nos cuenta Cholito cómo fue la búsqueda de Lucero, su venado, y en contraste, ¿no?
en paralelo, perdón, la madre también nos cuenta qué es lo que estaba pasando, ¿no? En la comunidad y cómo ella también estaba preocupada, ¿no? Al no tener y no saber dónde está él, ¿no? Todos ellos, bueno, ¿no? La familia es del pueblo de Raya, ¿no? Acá ya tiene 11 años, ¿no? Hermanos, y acá algo muy interesante. Tiene una amiguita, Floria. Entonces, para quienes hemos seguido, ¿no? La saga de Cholita, siempre habla de su venadito, de su familia, de sus hermanos y incluso de la profesora Amelia. O sea, nunca puedes dejar de lado este cholito letrado, ¿no? Vinculado a la escritura, a ese ímpetu, ¿no? Entonces, como que la comunicación todo el tiempo, ¿no? Va de la mano, ¿no? Esta forma de la educación y nuevamente el respeto hacia la mujer. Siempre está la madre, siempre está la amiguita Floria, siempre está la profesora Amelia, ¿no? Y los hermanos. Entonces, estamos viendo, pues, ¿no? En las huellas de Lucero esta presencia y esta sensibilidad. Entonces, él nos va a decir por qué ¿no? Cómo es que se descuidó perdón, de su venadito, ¿no? Dice, ¿no? Le gustaba, ¿no? Le gustaba escuchar historias de vida, cuentos, testimonios, amaba la música, ¿no? Cholito, las fiestas, y por ahí, justamente por eso, ¿no? Tiene un descuido y pierde a Lucerito. Y entonces él dice, ¿no? Lo crié tiernito porque lo salvé de las garras del puma cuando su madre yacía muerta en la quebrada. Es que yo lo quería con todas mis fuerzas. Le puse nombre Lucero porque sus ojos no podían ser otra cosa, brillaban como la luz congelada, sin herir la vista, y había en su mirada tal mansedumbre que uno le dulcificaba el alma, ¿no? Y luego dice también, ¿no? Nos da el testimonio. Como yo no tengo padre, ¿no? Que trabaje para mantención de mi casa, tengo que hacer de todo como los grandes para ayudarle a mi mamita, que está delgada y pálida desde que mi hermanito, el último, muriera de sarampión, ¿no? Entonces, tras las huellas de Lucero, nuevamente, y acá sí, él ya puede, ¿no? Dialogar, conversar con los animales, pero acá hay un tema muy interesante y tema muy actual, y es que efectivamente él en la búsqueda de, ¿no? de su venadito es secuestrado, ¿sí? Por unos mineros, él y otros niños más, ¿no? Entonces ya estamos hablando ya de un tema de la trata, ¿no? De trata de niños. Entonces, ya 1980, miren cuántos años ha pasado, más de 40 años, ¿no? Entonces, hay una conciencia que se está formando, ¿no? Una denuncia también por la mirada, los ojos de un niño de 11 años, ¿no? Luego tenemos Cholito en los Andes Mágicos, 1986, y aquí ya, este ya es un texto monumental, diría yo, un texto pilar, un hipotexto, porque efectivamente a partir de Cholito en los Andes Mágicos, ¿no es cierto? Justamente podemos conocer diferentes textos, ¿no es cierto? Ya que las editoriales han sacado para los niños bueno, infantil, juvenil, ¿no es cierto? Entonces acá ya tenemos tradiciones orales, personajes como Ichiolco, ¿no? Tenemos la presencia Guaira, ¿no? De la Guaira Warmi, la presencia de los Ayauma, los Jircas, los Pistacos, el Condenado, ¿no? La presencia del gigante Canlín, el osito, ¿no es cierto? Viracocha, ¿no? El achiqué, que efectivamente está vinculado, menciono yo, con Cholito vienen las voladoras de cachique, ¿no? También las mujeres, ¿no es cierto? En este caso, y por qué no decir la intertextualidad con Tutupaca, Llacta y el mancejo que venció el diablo, ¿no? La recopilación y traducción de Jorge Lira, o con la tradición de las ideas sumergidas, ¿no? Recogida por Efraín Morote Best. Entonces, este es un hipotexto, porque acá tú vas a encontrar personajes como el niño Manuelito, ¿no? Vas a encontrar a diferentes personajes míticos, históricos, ¿no? La presencia incluso de estos personajes, ¿no? Que leen la coca, ¿no? La presencia del sueño, que se comunican con Cholito, ¿no? Por medio del sueño, ¿sí? La comunicación narrativa, simbólica, ¿sí?
Luego ya tenemos Cholitos en la maravillosa Amazonía, 1999, ¿no? Pero claro, ¿no? Él ya nos está hablando de la tribu de Huambizas y nuevamente, ¿no? El problema que sucede en la selva, ¿sí? El problema también de los trabajos, ¿no? De la trata de niños, nuevamente, ¿no? Del secuestro. O sea, hay una denuncia, ¿no? Y esta forma de decirlo lo hace por medio del dibujo o la configuración de estos personajes mitológicos. Entonces, Óscar Colchado tiene mucho cuidado en cómo decir, contarle a los niños las cosas que está pasando, ¿no? Le dice, ten cuidado, ¿no? Tienes 7 años, 11 años, ten cuidado, tienes que cuidarte, hay esto. Pero la forma como recupera la tradición oral, cómo recupera, ¿no es cierto?, estos elementos que nos vinculan al pan andino, ¿no? La identidad multicultural es muy importante. Cholito y los dioses de Chavín, ¿no? Cholito está en todas partes, no solamente está en los Andes, ¿no es cierto? ¿No? También está en la selva, ¿no es cierto? Sí, también está en Cerro de Pasco, ¿no es cierto? Y en este caso, Cholito y los dioses de Chavín, ¿no? Óscar Colchado, pues sabemos que está en Huaraz, ¿no es cierto? Y va a buscar, va a comprender la presencia, ¿no es cierto?, de estos apus, de estos grandes, ¿no? De estos grandes abuelos nuestros, ¿no? Y lo mismo sucede cuando trata, ¿no es cierto?, este libro de Cholito en busca de carbunclo, ¿sí? Dioses y hombres de Huarochiri. Está Pariacaca, ¿no es cierto?, Huaticure. Entonces, toda esta forma que le está dando, ¿no es cierto?, a la forma de nuestra identidad, al rescate de nuestra identidad, que sin duda en la formación de la mente, la estructura mental en un niño es muy importante. Es muy importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es muy importante y es eso lo que hace Óscar Colchado, darnos, ¿no?, como una especie de un útero textual, ¿correcto?, que está formando a estos niños, está formando su identidad, está formando la lectura, ¿no? Les está contando en primera persona, les está diciendo de forma testimonial, mira lo que está pasando, mira lo que hay, está recuperando la creatividad, está recuperando todos estos elementos míticos que tenemos, ¿correcto? Y claro, ¿no? Dialoga también con la tradición europea, ¿sí? Bueno, ya para cerrar, ¿sí? Para cerrar, me parece muy interesante, ¿no?, cuando Cholito viaja a Alemania. Cholito y el anillo, ¿no es cierto?, del nivel, sí, el anillo, se me va el nombre acá, creo que lo escribí, ¿no?, el Nibelungo, ¿no es cierto?, el 2015, ¿no? Joseph Reiter, ¿no? Él trabaja en Cerro de Pasco porque, bueno, tiene que cuidar a la familia, ¿verdad?, alimentarlos, todo. Está en Posuso y de repente Joseph Reiter le dice, ¿no?, acompáñame, Cholito, necesito vender mi casa, ¿no?, allá en Tirol, ¿no?, en una región de Austria colindante con Alemania. Entonces él dice, ya vamos, te acompaño. Y de repente, ¿no?, tú vas a encontrar ahí a Cholito, ¿no?, dentro del espacio, ¿no?, viendo a Joseph Reiter, pensando él, ¿no?, dice, ¿no?, es el dios Wotan o el Odín de los antiguos nórdicos. Está viendo a Brunilda, ¿no? Y claro, este texto está dialogando con el cantar de los Nibelungos. Entonces, mira, la forma, la tradición oral no es solamente recuperar la tradición oral andina, sino también es amazónica, y está viajando a Alemania, ¿no es cierto?, un transandino, ¿no es cierto?, está migrando, está desplazando. Entonces, es muy interesante poder comprender y entender que Óscar Colchado nos ha dejado una propuesta muy importante. Por ahí, ¿no es cierto?, que es necesario poner los libros a disposición de la lectura de los niños, de los jóvenes, porque repito, es importante rescatar nuestra identidad, saber quiénes somos y hacia dónde vamos, porque ahora con el tema de lo digital, con el uso de los celulares, con todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, olvidamos, ¿no? Y eso es peligroso, olvidar, ¿no?
toda nuestra tradición oral, nuestros personajes míticos, nuestros personajes históricos, que nos permiten justamente tener una identidad o un proyecto de nación. Muchísimas gracias. Gracias, Edith. ¿Me escucha? Gracias, Edith. Edith nos ha llevado a un viaje a través de toda la saga de Cholito, a ese encuentro con nuestra oralidad, con esa narrativa andina, pero como bien nos dijo Edith, no solamente el maestro Oscar escribía sobre el mundo de los Andes, sino también se escribía sobre ese mundo costeño y el mundo de la Amazonía, y es este mundo costeño el que nos tiene reunidos esta tarde. Vamos a conversar acerca de Cholito, vienen las voladoras de Cachiche. Me gustaría empezar con una cita de escribir desde dentro del maestro Oscar. A veces he querido detener la afluencia de mis cuentos y relatos, pero siento que discurren en mí incontenibles como el desborde de un manantial que anida estrellas. Allí están los relatos de mi madre, de la abuela, y no sé de qué ancestros más, en forma de mitos, de leyendas, de historias increíbles. Lo veo emergiendo como semillas de viento, ichu y relámpagos. Son estos relatos, estas historias que nos convocan esta tarde. En Cholito vienen las voladoras de Cachiche, bajo el sello editorial de Pájaro de Fuego. Es el primer libro póstumo del maestro Óscar Colchado, que se suma a la ya conocida saga de Cholito. Este es perteneciente a la serie B. La obra del maestro es diversa y no solo se caracteriza porque recoge la riqueza de la tradición oral y la cosmovisión de los Andes, sino de las diversas regiones de nuestro país. En esta historia nos propone un acercamiento a esa región costeña. En sus páginas, ustedes van a sentir aquellos rayos de sol, la calidez de la playa, la tormentosa, que también pueden ser unas noches cerca al mar, porque pueden experimentar algún tipo de aventuras. El olor del mar, el de las especies marinas, y con ellos un acercamiento a nuestra cosmovisión costeña. A través de Cholito, como bien ya nos decía Edith, ese niño heroico, dinámico, travieso, que siempre atraviesa situaciones extremas, procedidas de sorpresas, desconciertos y curiosidades, nos aproximamos a un encuentro con esas criaturas míticas, con las brujas, estas específicamente de la región sur de nuestro país, Cachiche. Aquí vemos claramente un guiño con lo que nosotros ya hemos visto desde Cholito en los Andes Mágicos con la Chiqué, porque es esta imagen nuevamente de esta mujer bruja. Aquí ellas son retratadas como criaturas malvadas, caricaturescas, que practican artes de magia y realizan rituales para lograr sus cometidos, pero temerosas siempre de ese brujo mayor. Ellas sorprenderán y colocarán en apuros a nuestro Cholito, que como semidios buscará la protección de los pobladores y los recursos naturales. Aquí su misión de él es cuidar estos recursos marinos, ¿no? No quiero ser spoiler, pero hay una parte en la que él nos incita de alguna manera a la preservación de esta fauna marina. Sin embargo, las huellas de la oralidad también se hacen presentes a través de las expresiones de los lugareños, de las palabras mágicas. Hay una canción muy curiosa que entonan las hechiceras en el momento en que están preparando sus alimentos. Dice, somos las nuevas magas de Cachiche, la, 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 y venimos a almorzar muy contentas frente al mar. La, 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 la. Que junto con este lenguaje metafórico que se encuentra en todo el libro, enaltecen descripciones que no obstaculizan, ojo, la fluidez del texto en mención. Los invitamos entonces a sumergirnos en esta nueva aventura, a saber de repente, a poder descubrir si podrá Cholito contra la poderosa magia de estas mujeres. ¿Necesitará ayuda de alguien tal vez? Pues acompañemos a nuestro valiente amigo y averiguámelos. Bienvenidos entonces para leer Cholito, vienen las voladoras de Cachiche. Ahora a mí me gusta, aprovechando que está Jessica acá con nosotros, a mí me gustaría
hacerte una pregunta, Jessica. Yo sé que el maestro Oscar escribió hasta sus últimos momentos y varios libros se deben de haber quedado todavía en espera. Quisiera que nos comentaras cómo fue ese proceso de la realización de este libro. Gracias, Nina. Bueno, sí, efectivamente, mi padre siempre estaba escribiendo, era un ejercicio que hacía todos los días, porque no solamente es tener pasión a algo, sino también tener disciplina, y eso era algo que admiraba de mi padre, ¿no? Porque el mismo horario de oficina, él se sentaba a las 9 de la mañana a empezar a escribir, y en la tarde o en las noches leer, ¿no? Porque siempre se estaba nutriendo de otras fuentes, de otros estilos narrativos, de otros autores. Y bueno, de hecho quedaron pendientes algunas obras, entre ellas está esta de la saga de Cholito. Nosotros con el sello Pájaro de Fuego pues editábamos un par de obras de él al año, ¿no? Siempre lo hacíamos con mucha calma, sin prisa, porque era un trabajo también que teníamos a la par con mis hermanas, ¿no? Cada una independientemente de la profesión que ejercía, era un proyecto familiar. Y bueno, escogimos este libro para, ¿por qué Cholito? En realidad, de tantas obras que tiene, ¿no? Todavía en la lista. Básicamente era justo algo que iba a comentar cuando iba a hablar. Al principio, a raíz de la partida de mi papá, nosotros no teníamos todavía mucho entusiasmo, o mejor dicho, las fuerzas suficientes para volver a involucrarnos o revisar todos sus documentos, libros, porque él, como saben, bueno, los que han pasado por esto, es un proceso bastante doloroso perder un ser querido. Entonces, ir a su laptop, que de hecho lo intenté en un principio, ver sus archivos, me traía mucha nostalgia, ¿no? Porque era recordar yo, eh, trabajaba junto a mi papá desde pandemia, que empecé a trabajar en remoto, era también mi compañero de trabajo, entonces verlo todos los días, ver, y preguntarle con qué libro iba a continuar, qué historias estaba haciendo, entonces de pronto que ya no esté, pues además de mi padre, mi compañero y también mi compañero de trabajo, ¿no? Y también trabajamos mucho en estos proyectos con los libros que teníamos. eh, Como que un poco nos desentendimos, o mejor dicho, nos dimos un espacio para poder retomar con nuevas ediciones, ¿no? Con todos sus proyectos pendientes. Pero hasta que Alex Morillo, que es mi primo paterno, él me comenta, ¿no? Que van a hacerle un homenaje en este Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Entonces él como que me contagió esas ganas, ¿no? Todos esos ánimos que él tenía porque estaban haciendo algo con mucho cariño, con mucha dedicación, para un escritor que él admiraba y un tío que él quería mucho. Entonces, bueno, yo también quise retomar nuevamente los libros que tenía junto a mis hermanas. De hecho, mi hermana Patricia, que vive en Alemania, cuando vino a Perú, aprovechó también en retomar el trabajo de las ilustraciones, porque quedaron a la mitad con mi padre. De hecho, empezó mi padre el año pasado en Chaclacayo, que estuvimos viviendo a raíz de la pandemia. Conocimos a una artista, Cristiana Naldós, que es la ilustradora de los interiores del libro. Entonces, mi papá decide apostar por ella, por su trabajo. Ella nunca había ilustrado para libros, para, ¿no?, ediciones editoriales, sino simplemente lo hacía como un arte, eh, más como un hobby también. Entonces empezó ella con las ilustraciones de forma muy tranquila, ¿no? Poco a poco, avanzando sus tiempos, y ya en enero, con la partida de mi padre, que se queda más o menos a la mitad, y mi hermana Patricia pues decide contactarla para retomar las ilustraciones que quedaron pendientes, ¿no? Que más o menos hace un par de meses pudo terminarlas. Entonces, como ya teníamos avanzado algo, decidimos empezar por este libro, aprovechando también que es un congreso de literatura infantil y juvenil, y poder presentarlo, ¿no? Es por eso es que está aquí hoy con mucho esfuerzo, también con mucho cariño.
Gracias, Jessica. En verdad es un honor para nosotros tener esta primicia y el de haber podido presentar el de Cholito vienen las voladoras de Cachiche. Quisiera también de repente que nos comentaras algo más acerca de este libro que estamos presentando esta tarde. Bueno, como sabe, mi padre siempre estuvo muy interesado en promover las tradiciones orales de nuestro país. Él siempre decía que nosotros somos tanto más ricos que los griegos con sus mitologías, con los personajes fantásticos, en todas las regiones, en costa, sierra y selva. Entonces él, bueno, venía impregnado desde nacimiento de todos esos paisajes maravillosos que tiene la sierra peruana. Él nació en Ancash, en Huallanca, donde está el Cañón del Pato, ¿no? Entre cordilleras, entre nevados, montañas, entre el verdor de todos los campos que hay en la sierra. Solamente vivió 5 años en la sierra, pero siempre estuvo rodeada de su familia, que es quechohablante, ¿no? Él vivió a partir de los 6 años en Chimbote, que es costa, y bueno, siempre iba a visitarles familiares, trayendo nuevas historias, siguiendo con los relatos, las narraciones de sus abuelos, de los antiguos habitantes que habían en su zona. Entonces, para mi padre esto lo marcó tanto, ¿no? Bueno, tanto emocionalmente, lo impregnó en el alma, porque de hecho, a pesar de su corta edad, él se acordaba de muchas cosas que vivió en la sierra, ¿no? Y todo eso hizo que pues quede marcado en su estilo narrativo, como bien mencionó Edith, ¿no? Sigue el ejemplo de José María Arguedas, no porque haya sido su intención imitarlo, sino porque justamente compartía con él esta identidad por sus raíces, ¿no? Andinas, también por transmitir toda esa riqueza que tenemos en cuanto a las tradiciones orales, en recogerlas. Y bueno, en esta ocasión le tocó al sur. Como saben, está la leyenda de las brujas del Cachiche, que son estas mujeres místicas que vinieron de Europa, expulsadas prácticamente porque la Santa Inquisición las había condenado a muerte, ¿no? Entonces vinieron a Perú huyendo de eso, de ese destino, y se alojaron en el sur de Perú. Entonces, bueno, esa leyenda, como muchas otras que tenemos, a veces no las conocemos, ¿no? Y es a veces un poco triste que nos nutrimos tanto de todo lo que viene del exterior, de lo internacional, que también es bueno saber y tener una cultura universal, pero debemos valorar lo nuestro también. Entonces, bueno, mi padre recogí estas historias y combinándolas con su creación, trayendo estos personajes fantásticos, creaba estas historias emocionantes, ¿no? Que ahora son el deleite para niños, jóvenes y adultos. Gracias, Jessica. Es verdad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, desde muy pequeña siempre me solían contar historias y leyendas, no solo a la hora de dormir, sino casi durante todo el tiempo. Mi mamá es del sur y leer este libro del maestro me hizo de pronto volver a la memoria todas esas historias que a mí me contaban acerca, por ejemplo, ¿no? De brujas, de aparecidos del departamento de Ica. Entonces, la conexión fue automática al leer, pues, vienen las voladoras de Cachiche. No, gracias a ti. Edith, ¿de repente desearías hacerle alguna pregunta a Jessica? No, nada, ¿no? Como mencionaba Jessica, mejor que ella pues ha conocido, ¿no? A su padre, esta forma de vincular la escritura, la identidad, el rescate, que por cierto, escribir lleva un proceso, lleva un tiempo, no es una gestación. O sea, yo siempre he pensado y lo creo, ¿no? Que escribir es una gestación. Cada vez que sale un niño, ¿no? Un libro es un hijo textual. Es un proceso, ¿no? Lleva bastante tiempo. Y definitivamente esta pasión que tiene Oscar, ¿no? Por mostrarnos, por decirlo así, es una intencionalidad sensible, perdurable. ¿Cómo les puedo decir, no? Tener mucho cuidado al momento de colocar las historias de tradición oral o de cómo Cholito nos habla, ¿no? Me dije en mis adentros, ¿no? Me dijo así, ¿no? Tiene unas palabritas tan delicadas, ¿no? Es como si te estuviera contando al oído, o sea, tú lees y te está contando al oído, y son estas historias que nuestros padres, ¿no es cierto?,
nos cuentan, nos dicen, o alguien llegó, un pariente vino a la casa y vio un accidente y empieza a juntar tal vez las tradiciones orales andinas, ¿no? Que el alma, ¿no? Que el taparaco apareció. Y es esa la perspectiva que tiene Oscar, ¿no? Esta forma delicada de contarnos, ¿no? La tradición oral, de escucharlo, ¿no? Y siempre es desde mis adentros, me dije, ¿no? De mis adentros, miran esa sensibilidad, ¿no? De sacar este corazón, esta forma de contarnos, ¿no? Las historias, el acercamiento a las divinidades, hablar con Viracocha, caramba, miren, Cholito pudo hablar con Viracocha, ¿no? Este Viracocha que se convierte en un mendigo, se convierte, ¿no es cierto?, en un cóndor, ¿no? O este que se convirtió en un gran gato, ¿no? Con su carbunclo, ¿no? Y que le dice, Cholito, ayúdame a recuperarlo, ¿no? Y siempre Cholito con esa intención de ayudar y exponer su vida. O sea, esta capacidad que tiene Oscar de poder comunicar la comunidad runa con la comunidad de los animales, con la comunidad de los apus, ¿no? Me hace pensar que es un chaupi, ¿no? Un chaupi, ¿no? Que está conectando, esta forma de conectar, ¿no? A los lectores niños, a los lectores adultos, ¿no? En realidad, a mí me parece interesante y formidable que la familia, las hijas, ¿no? Continúen con, ¿no? Están motivadas a publicar toda la saga del Cholito, ¿no? Y presentar a nuestros jóvenes, a nuestros niños lectores, que no deben perder, repito, es nuestra identidad, es lo que nos queda, ¿no? Nuestra identidad vinculado a toda la riqueza simbólica, la riqueza de fauna, flora, de tradición oral que tenemos, y que lamentablemente muchos escritores, ¿no? Tendría que volver nuevamente a esta forma de decir, ¿no? Narradores andinos, narradores criollos, por decir de alguna manera, olvidan, ¿no? Quiénes somos, ¿no? Están tan muy actuales de lo que sucede que olvidan nuestro pasado. Y Oscar fusiona eso, pasado, presente, futuro, el tiempo andino, el espacio andino. De hecho, este textito de Cholitos viene las voladoras de Cachique, ¿no? Estamos ya ¿no? Estamos en la costa, nos hablan de las mujeres, pero también, ¿no? Nos hablan, ¿no? De la forma de cuidar de las reservas de nuestras aves, ¿no? Entonces, miren cómo está pensando, está dialogando también, ¿no? Que no todo lo vamos a tener, ¿no? Entonces, o con esta propuesta del Cholito, el oro de la selva también, ¿no? Que, bueno, definitivamente, como les menciono, es formidable y más, ¿no? Con la pérdida de un padre o de un familiar. Es un proceso muy doloroso, ¿no? Pero que esta forma, me parece, es como una resiliencia que la familia lo está tomando y lo tiene de cerca, ¿no? Porque finalmente la escritura salió de adentro, ¿no? Y lo tienes vivo. Entonces, esto creo que es una forma, Patricia, de mantenerlo activo, vivo, y te agradecemos a ti y a la familia, a Jessica, ¿no es cierto? Porque justamente seguramente, ¿no? Repito, ¿no? Cuando alguien fallece muy cercano a nosotros es caer en algo que no sabes y a dónde va a tocar, ¿no? Fondo y en qué momento, ¿no? Pero esto parece ser que es una forma de resiliencia y bueno, ¿no? Oscar se hace presente también y te dice, acá estoy, ¿no? Y él está acá, ¿no? Está presente con Jessica, con Jessica aquí. ¿no es cierto? Claro, ¿no? Él está vivo, él está aquí, él nos habla todo el tiempo y es eso lo que nos ha dejado, ¿no? Nos ha dejado huella, nos ha dejado memoria, nos ha dejado testimonio a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes escritores, a todos los que se dedican justamente a la lectura de niños, adolescentes y adultos, porque de hecho, repito, ¿no? Si tú quieres conocer a Cholito, Cholito es Liborio, en Rosa Cuchillo. Este joven que es respondón, este joven que salva al venadito, que también hay otro venadito, ¿no es cierto?, que está con la madre. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Y para los que hemos leído a Oscar Colchado, definitivamente es muy agradable, ¿no? Saber que continúa, ¿no? Que su saga continúa y que mejor con sus hijas. Sí. Así es, gracias, Edith. Efectivamente, ¿no? Para mí, Jessica, aprovechando que estás acá, el maestro Oscar es un autor total. Es capaz de dialogar con lo antiguo, con lo moderno, de acercarse de alguna manera a esta realidad, ¿no? Y siempre mantenernos a nosotros con esa constante expectativa
En verdad, muchas gracias. Es un honor para nosotros estar acompañándote esta tarde. Quisiera de repente el público tuviera alguna pregunta en torno a lo que nosotros hemos presentado el día de hoy. ¿Podría yo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Sí, he observado que la saga de Cholito, ¿no? Pájaro de Fuego, nos presentan dos series, serie A, serie B. ¿Cómo así toman o determinan, ¿no? qué temática o la estructura? ¿Cómo así deciden proponer la serie A, serie B? Me hacía recordar mucho al cassette que antes teníamos, ¿te acuerdas? A y B, volteamos y claro, ¿no? Entonces esto me trajo esto la pregunta. Sí, es una suerte así, porque eso lo decidió mi padre, entonces estaba acomodado a sus tiempos, sería ahí. Serie A son los libros iniciales, que son los cuentos adaptados de Cholito en los Andes Mágicos, ¿no? Viene una colección de 7 fascículos para niños más pequeños, porque Cholito en los Andes Mágicos es una novela, ¿no? Para niños un poquito más grandes que pues ya están introducidos en la lectura. Y esta adaptación está llena de ilustraciones, recoge 7 de las historias que está dentro de la novela de Cholito, y bueno, ya tiene bastante tiempo circulando, ¿no? Ahora la serie B es la que iniciamos con Pájaro de Fuego. Empezamos con Cholito y el Tigre de Rayas Blancas en el 2013, que decidimos reabrir la editorial, porque antes en la editorial empezamos con poesía y ensayos en el 2008, y recién en el 2013 es que decidimos incursionar en literatura infantil y juvenil. Ahora, ¿por qué decidimos incursionar también en literatura juvenil? Como mi padre pasó a formar parte de las grandes editoriales, pues vimos una necesidad que no estaba siendo cubierta, que era que los colegios públicos no tenían acceso ya a los libros, ¿no? A los cholitos de mi papá. Entonces nosotros decidimos hacer unas ediciones que sean un poco más económicas y dándoles precio especial, en verdad un precio casi de costo a los colegios públicos, con el fin de que los niños puedan leer libros originales, ¿no? Entonces eso era un poquito también de nosotros el fomentar eso, ¿no? Que, porque Cholito es para todos, no solamente para un sector. Gracias, qué maravillosa noticia, Jessica, cada vez al alcance de más lectores. ¿Allá tienen una pregunta? Buenas noches, buenas tardes, perdón. Quisiera saber esta pulsión, esta necesidad que había de Óscar Colchado por escribir una literatura dedicada a los niños. ¿Cuál era primero la relación que él tenía con los niños, con este público como lector? ¿Por qué le parecía sustancial incidir en este público? Y una pregunta para Edith también, si es que reconoce en la actualidad un esfuerzo similar al de Óscar Colchado, ¿no? En todo lo que implica. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. De hecho, mi padre inició con estos cuentos más o menos en los 70s, claro que lo publicó en los 80s, pero su fin no era que voy a dirigirme a cierto sector, porque en ese tiempo no había esa separación entre literatura general y literatura infantil y juvenil. No existía eso, como no existía el plan lector. Entonces él lo hacía de forma natural, porque al ser profesor, él y mi padre cuando pues inician la docencia, lo mandan a trabajar en la sierra. Entonces tenía mucho acercamiento con los niños, se nutría de ellos, de todas las historias que le contaban, porque él empezó enseñando en caseríos en la sierra de Ancash. Entonces era como que para él le enriquecía todo lo que los alumnos le traían, las palabras quechuas que decían, porque mi papá no era quechua hablante, él sabía mucho del quechua, pero en sí no era quechua hablante. Y bueno, entonces ese acercamiento con los niños, todas esas historias que él pudo recoger, ¿no? Y combinarlas con su imaginación, es que él decide escribir así. Y bueno, empieza con Cholito tras las huellas de Lucero, porque él tiene un alumno que le inspiró, ¿no? Que realmente le pasó eso, perdió a su mascota y le pidió permiso para faltar a su clase porque tenía que ir a ver a su mascota, ¿no? Quería recuperarla.
Entonces él ya se imagina todo lo demás, ¿no? El de la explotación en la mina, ya lo empieza a crearle una historia a este niño, ¿no? Pero en base a algo real que le sucedió. De hecho, cuando le hicieron también un homenaje en la Feria Internacional de Chimbote, fue su alumno, Cholito. En realidad ni siquiera lo conocí porque se acercó al final y yo también es como que, yo quiero conocerlo y todo el mundo quiere conocer, porque es el que le inspiró, ¿no? Y bueno, eso es básicamente cómo mi padre se acerca a la literatura infantil y juvenil, ¿no? No de una forma forzada, sino de una forma natural. Sí, a tu pregunta, sí, he podido encontrar, por ejemplo, un escritor cusqueño, no sé si ustedes conocen al bisnieto de Gregori, ¿sí? ¿No? Cusco escribe sobre Cusco, desde Cusco, para Cusco, ¿no? Pero lo interesante es que también investigando encontré un texto de teatro, empieza él en 1989, ¿no? Un guión de teatro. Y luego, sí, tiene textos como La ciudad sumergida, ¿sí? Que casualmente son mellizos, ¿no? Pepe, Pepo y Pipo, el primo, ¿sí? Y luego, sí, también va a contar esta historia, ¿no? En Sicuani, en Cusco, ¿no? Pepe, Pepo, Pipo y la laguna misteriosa, Pepe, Pepo, Pipo y la montaña de nieve resplandeciente, la corona del señor Moche, la venganza de los dioses Moche, vacaciones de Sicuani, ¿sí? Entonces, sí, nos está también vinculando la tradición oral, nos incluye, ¿no? De hecho, la trilogía, ¿no? Del señor de Zipán, en Moche, entonces, sí, logra, ¿no? Logra, se conecta, nuevamente, ¿no? Desde la visión de un niño, de un adolescente, todas las peripecias que pasan, ¿no? Y esa forma de recuperar nuestra identidad, ¿no? Entonces no es sencillo, ¿no? Tal vez un autor esté tentado en ganar dinero o publicar todo lo que pueda, pero siento que son muy pocos los escritores comprometidos, ¿no? Comprometidos en elaborar un proyecto o conciencia formal, ¿no? Formar un proyecto de nación o formar esta identidad de nuestros niños, que finalmente es lo que nos permite decir que somos peruanos o somos andinos o somos mestizos, ¿no? Entonces sí, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia? Creo que sí, sí hay diferencias, pero ya que la pregunta solo es si hay algún otro autor, claro que sí. Y hay alguien más en Puno, Feliciano Padilla, también, ¿no es cierto? También más o menos ¿no? De historias de un niño, llega un profesor de Lima, se viste de Papá Noel y todos están asustados y están corriendo porque nunca habían visto un hombre con su barba, ¿no? Y todos los niños escapan, lloran, huyen y él quiere entregarle la pelota, ¿no? ¿No? Entonces, también, ¿no? Con Feliciano Padilla, pero definitivamente, ¿no? Como mencioné antes, Óscar Colchado, esa delicia, esa delicadeza de contarnos, porque tú lees y te está contando al oído, te está acurrucando, ¿no? Y claro, ¿no? Nuestro maestro también Luis Nieto de Gregori, que tiene esta forma de contarnos, no solamente tradición oral del sur, sino también se atreve, ¿no? Viene para acá viene hasta la cultura moche, y de hecho con su último libro, ¿no? Muchas veces dudé, que habla de Huamampoma de Ayala, bueno, ¿no? También está vinculando toda esta tradición. Sí, gracias. Gracias, Edith. Gracias, Jessica. Ha sido una tarde muy emotiva el recordar al maestro Óscar. Me gustaría terminar de esta forma, que este conversatorio nos invite a mantener sus libros vivos, rotando en aulas de clases, bibliotecas escolares, comunales y librerías, porque el autor sigue viviendo mientras esté presente en cada lector. Me gustaría también invitarlos a la Feria del Libro organizada en el marco de este congreso. Aquí van a poder encontrar las diversas producciones infantiles y juveniles de las editoriales Pájaro de Fuego, Polifonía, Ámbar, Delirio Ediciones, Fondo de Cultura Económica, el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo y el Fondo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoña.
Asimismo, los invitamos a quedarse y acompañarnos en la mesa número 12, edición de la literatura infantil en el Perú, a cargo de Jessica Rodríguez y Carolina Estrada. Palabras finales. Gracias. Hay preguntas. Hay una pregunta más, me dicen. Ok, a ver. Bueno, quisiera realizar una pregunta. Se me hace que Cholito y el Río Hablador, se me hace que tiene un contexto, casi una relación con la obra de Retoño de Julián Guanay, de que Juan Rumi se va de viaje a Lima y en Cholito se va también en busca de progreso a Lima. Esa relación, puede que su padre haya vinculado al del autor Julián Guanay, o ¿por qué se realizó ese contexto? ¿O por qué para esa obra, ese tema? Hay preguntas, yo no le he terminado de hacer tantas preguntas a mi padre que me hubiera gustado y que ahora me arrepiento, pero de hecho sí, ¿no? O sea, de tanto de las personas que él conocía y tomaba como referencia para los personajes que escribía en sus obras, y también su propia experiencia, ¿no? Porque las ganas de él de querer seguir adelante, él viniendo de un pueblo pequeño, y las ganas de querer ser grande, realizar sus sueños y no quedarse estancado o de repente en un lugar donde no le permitía crecer, es que le permite dejar, ¿no? Chimbote, donde vivió tantos años, porque bueno, la sierra lo dejó por decisión de sus padres, el ser niño, pero él decide dejar Chimbote porque quería ser escritor, ¿no? Entonces con esa convicción y teniendo aún recién estando casado, ¿no? Y con 2 hijas pequeñas, mis hermanas mayores, pequeñas, vinieron a Lima con todas las ganas de poder seguir creciendo él profesionalmente, ¿no? Conociendo nuevos escritores y no quedarse como escritor regional solamente. Eso le ha ayudado un montón, en realidad, ¿no? Haber tomado esa decisión de venir a Lima, que fue en el año 83, en verdad es que es algo muy complicado para ser alguien que viene de provincia, hacerse un camino aquí. Todos tenemos competencia hablando profesionalmente, y cuando no tienes nada de contactos, no tienes amigos referentes o relaciones, pero él tenía la convicción, ¿no? La determinación de lograr sus sueños, que era ser escritor y vivir de sus libros, y es algo que logró hacerlo. También tenemos una pregunta de Facebook. Dice, ¿dónde se puede conseguir el libro Cholito vienen las palabras de Cachiche? Bueno, aquí traje algunos libros porque están recién editaditos. He pasado por muchas peripecias para que llegue al día de hoy. Eso no lo voy a contar ahora porque eso pertenece a otro segmento, lo que callamos las editoras, o los editores en general. Pero llegó finalmente, y bueno, está en la feria de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y también va a estar presente en la Feria de la Independiente, que empieza la próxima semana, el 25 de octubre, en el Ministerio de Cultura. También vamos a tener una presentación allá el 28 de octubre con un cuentacuentos. Sí, bueno, muchas gracias a la mesa, y también quiero, bueno, como parte del equipo organizador de este congreso, pues mencionar la mesa de ayer, en que se realizó un testimonio, ¿no? De personas cercanas a Óscar Colchado, y estuvo aquí el escritor Félix Guamán, y fue una manera de estar cerca también a Óscar Colchado, ¿no? Y fue una mesa en la que también estuvo Alex, ¿no? Quien ahora, pues, Jessica nos está contando la historia detrás. No nos había dicho nada, pero ahora nos sentimos más involucrados a este libro, y en ese sentido te agradecemos a ti y a la familia por este gesto, porque creo que en ese sentido creo que nos sentimos parte, ¿no? de este momento, ¿no? Y bueno, el día de ayer, Alex mencionó Alex y Félix reflexionaron sobre un tema que tú has mencionado, Jessica, que es esta voluntad de ser escritor, un escritor profesional, dejar de lado otras profesiones que pueden garantizar
¿no? De repente el bienestar o incluso teniendo familia, y que es un aspecto creo que importante, ¿no? Para una lección, ¿no? Para quienes quieren escoger el camino de la escritura. Y también dijo algo más que de repente, sobre lo cual de repente Jessica nos podrías comentar un poco, es, Félix y Alex hablaron del escritor viajero, ¿no? Y caracterizaban al escritor regional como un escritor que siempre está presente en muchos lados. Y no sé si nos podrías contar un poco de eso, sobre esta experiencia de tu padre como viajero. Mi padre, para escribir sus obras, tenía que enriquecerse de historias y leyendas. Él conocía, sí, por sus familiares, de algunas tradiciones orales, pero necesitaba enriquecerse mucho más. Y bueno, eran tiempos donde no había Google, no había ChatGPT y no podías tener acceso a la información en cuestión de segundos como lo tenemos ahora. Desde que llegó Google, mi papá quedó maravillado porque decía, wow, si yo hubiera tenido todo esto antes, ¿cuánto más hubiera podido avanzar? Entonces a él le tocaba viajar, ¿no? Ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, rodearse un poco de las personas, él las entrevistaba, mi papá siempre estaba con su grabadora, ¿no? Grabando a cada persona con la que conversaba, recogiendo historias, hablando de sus familiares, de los paisajes que había, todas las tradiciones que tenían, pues que cada uno los recogía de generación en generación. Y bueno, era su vida, ¿no? Siempre tenía que estar viajando para justamente poder escribir, seguir escribiendo sus nuevas historias, ¿no? Tanto de costa, sierra, selva. Y bueno, eso es algo que es bonito, ¿no? A quién no le gustaría viajar y viajar con su profesión. Eso era algo que le permitía a él seguir escribiendo, ¿no? Nuevas aventuras de Cholito o también para sus novelas, que le ayudó bastante. Sí, sí, bueno, algo que también pues, ha tenido la oportunidad de viajar por Europa porque mi hermana se fue a vivir allá, entonces tenía una excusa perfecta para poder viajar. Y estando en Alemania, se fue, ¿no? A la región de la Selva Negra, el Tirol, y pudo ahí también ir recopilando nuevos mitos, leyendas. En su último viaje a Europa se fue a Grecia, también recogió, ¿no? Ahí otras tradiciones y le sirvió para dar ideas a historias que de repente próximamente vendrán. Gracias, Jessica. Jessica, ¿algún mensaje que nos quieras dar a nosotros, sus lectores, para poder terminar el conversatorio? Que aprovechen cada oportunidad que se les presenta para seguir, bueno, a los que deciden escribir o al ser docentes, algo que mi padre hacía cuando era profesor era pedirles de tarea a sus alumnos que le traigan algún cuento, alguna leyenda que tenían de sus abuelos, ¿no? Y eso también le permitía a él conocer un poco más a ellos. Bueno, él como era profesor generalmente ha enseñado en distritos populares donde había muchos migrantes, ¿no? Entonces podía ahí tener acceso a alumnos que venían de diferentes partes del Perú y ellos le contaban, ¿no? Entre anécdotas y cuentos y chistes, todas las cosas pues que sus papás o sus abuelos habían vivido, ¿no? Y bueno, yo creo que los profesores deben tratar de buscar ese momento siempre, ¿no? No solamente para escribir historias, porque también nos enriquece de forma personal y de cultural. Listo. Gracias, Jessica. Gracias nuevamente, Dick, por habernos acompañado esta tarde.